Muy buenas noches, bienvenidos a Depredadores. En la sesión de hoy vamos a estudiar el caso de Remedios Sánchez, la presunta asesina de ancianas que este pasado verano sembró de inquietud las calles de Barcelona. 3 asesinatos y 5 tentativas fueron su rastro sangriento. Comenzamos. El contenido del programa de hoy es especial en el sentido, como ya he adelantado, de que no estamos ante un caso resuelto. No tenemos todavía sentencia y la protagonista de los hechos inquietantes de esta noche todavía espera que el juicio continúe. Por tanto, el doctor Paumar, que es nuestro colaborador habitual, buenas noches, César. Hola, buenas noches, David. Va a ser quien con nosotros vaya haciendo el recorrido sobre los hechos que estudiamos, siempre con la cautela de que trabajar bajo hipótesis. Ahora mismo no se puede declarar a Remedios Sánchez como culpable, aunque sí que es cierto que, como tendremos ocasión de comprobar, las pruebas arrojan, un diagnóstico bastante claro. De hecho, yo consideraría este programa, distinto que programas anteriores, ¿no?, como un análisis crítico de la literatura aparecida en prensa con respecto al caso. Es cierto, porque siempre se habla de que en casos parecidos hay una especie de linchamiento mediático que hace casi imposible determinar hasta qué punto se sigue fiel a los acontecimientos o se empieza ya a entrar en el terreno más dudoso de las valoraciones. Pues bien, con este comienzo, con esta aclaración, es como empezamos el análisis del caso de Remedios Sánchez. Lo primero de todo, César, como siempre hacemos, es hablar un poquito de los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Pues lo primero es hablar de lo que nos encontramos el pasado verano. Un comunicado de la policía alertaba a la ciudadanía de que había una presunta asesina en serie de ancianas. Habían aparecido en el espacio de menos de un mes, habían aparecido 3 cuerpos de ancianas que vivían solas, en circunstancias similares que hacían pensar la existencia de un asesino en serie, y un asesino en serie que no solamente, en el cual el móvil del robo parecía descartado, con lo cual se alertó y se recomendaba a ancianas que habitasen además un barrio restringido, una zona restringida de Barcelona, sobre todo el barrio del Eixample. Se les avisaba de que tuvieran precauciones y de que se les advertía de que la policía estaba buscando a una presunta asesina, una presunta asesina en serie. Porque el sexo ya lo tenían, asesina, o todavía era dudoso también incluso eso. Lo digo porque la policía muchas veces traza perfiles. Sí, luego se habló de un perfil. O sea, posteriormente, a medida que iban atándose cabos, sí que se habló que una mujer entre 40 y 50 años, de unos 60 de estatura, de complexión fuerte, posiblemente española, y ya incluso se sí, llegó... la tenemos ahora mismo en la fotografía, la presunta asesina de ancianas. Yo creo que sí que se llegó a dar este retrato robot, y entonces ese primer impacto mediático hace que la ciudadanía se alerte, pero también consigue un efecto productivo de que la gente se conciencie, colabore, de que la gente, si sabe algo, pues se lo diga a la policía, de que si tenemos nosotros una abuelita que vive en Cataluña o que vive en Barcelona, pues estemos un poco más pendientes de que no vuelva a suceder. Sí, del tema del ambiente que se generó a raíz de los crímenes hablaremos con posterioridad. Ahora mismo tenemos esos hechos en poco tiempo, porque luego además hablaremos del ritmo con el que se cometieron los asesinatos. Tenemos 3 cadáveres de personas mayores, de señoras mayores, y luego 5 intentos. Si finalmente la sentencia declara a Remedios Sánchez como culpable, esta sería su ficha. Nombre: Remedios Sánchez. Apodo: la asesina de ancianas. Lugar y fecha de nacimiento: Dormeá, La Coruña, 22 de julio de 1957. Delitos de los que se le acusa: 4 asesinatos, 5 en grado de tentativa, 8 robos con violencia y un intento de robo con violencia. Lugar de los crímenes: Barcelona. Naturaleza de los crímenes: asesinato, robo. Vemos, por tanto, que es una persona que tenía ya un cierto currículum, aunque, si no me equivoco, no contaba tampoco con antecedentes de delitos de sangre, ¿verdad? A mí me consta que no tenía antecedentes policiales ni tenía antecedentes penales de ningún tipo esta mujer.
O sea, verdaderamente estamos hablando de una persona que en muy poco tiempo, en esa última parte de su vida, antes de ser detenida, si es cierto que efectivamente los hechos se confirman, habría iniciado una carrera delictiva bastante, digamos, pues un poco incipiente, ¿no? Para lo que... Por eso, la ausencia de comportamientos y de antecedentes delictivos previos, así como el escaso peso del móvil por robo, que parecería el más probable de un delincuente habitual, hacía pensar que eso en un determinante de origen psicológico, psicopatológico, como es el de un asesino en serie. Y eso es lo que hacía pensar más en otro tipo de método y en otro tipo a la hora de buscar el responsable, se trazaba ya un perfil de un criminal en serie. O sea, ya digamos que la búsqueda del criminal ya tenía unas ciertas connotaciones. De todos modos, qué difícil. Siempre, supongo que en muchos casos es la eterna observación, ¿no? ¿Quién hubiera podido pensar que el vecino, que el amigo, que el familiar? Es decir, siempre pasan con este tipo de gente que luego pasa muy desapercibida y nadie podía imaginarse. En cualquier caso, como digo, como hemos ya comentado, se genera un clima de alarma social, sobre todo, lógicamente, para el colectivo más afectado, que es el de las personas mayores. ¿Nos puedes hablar un poquito de ese clima, de consecuencias, de cómo se genera? Ya ocurrió pues con ya asesinos de leyenda como Jack el Destripador, con el Estrangulador de Boston, que consiguieron generar en su momento pues un ambiente en su propia ciudad tremendo, ¿no? Aquí también pasó en menor medida, lógicamente, pero también ocurrió. Cuéntanos. Date cuenta que el clima lo genera la información, cómo se transmite la información. Y yo te puedo hablar del clima de este caso, ¿por qué? Pues porque no solamente te puedo hablar teóricamente, sino te puedo hablar como persona que lo viví hace unos meses. Quiero decir, yo formé parte de las personas que del resto de la opinión pública, que nos presentaron una serie de noticias en los periódicos y en la televisión, y entonces yo, a partir de ese momento, yo me hice una opinión. Entonces tenemos que ver, eso es muy importante, porque la forma en que en los medios de prensa transmiten, la forma tan rápida y tan contundente y tan efectista con la que los medios, tan eficaz con la que los medios transmiten esta información, puede tener unos efectos absolutamente beneficiosos para la investigación, como puedan darse en este caso, ¿no?, de alertar a futuras víctimas, colaboración ciudadana, etcétera, etcétera, que además dieron frutos enseguida, porque esta mujer... Hubo testigos, ¿verdad? Había, sí, como había también víctimas supervivientes. Hubo testigos, hubo gente que dio datos significativos para lograr acoger a la acusada, ¿no?, a la presunta asesina, como era que tenía tendencia a jugar en las máquinas, que era una paciente con un juego patológico, y dónde la podían encontrar. Y la policía, de hecho, la encontró saliendo de un casino o de una... Sí, vemos ahora mismo, hablando de ese tema, la foto con algunos testigos que fueron a declarar y a ruedas de reconocimiento. Pero como digo también, me parece muy importante hablar de ello, porque nosotros estamos participando de esto en este momento, la forma en que la prensa o los medios de comunicación divulgan la noticia también puede tener unos efectos negativos, ¿no?, que también pueden verse en este caso. Quiero decir, yo cuando me dicen que alguien ha matado a 3 viejecitas, automáticamente eso no me deja frío, automáticamente tengo miedo, tengo rabia y yo quiero encontrar una cara, quiero encontrar un responsable y quiero castigar a ese responsable. O sea, mis emociones y el impacto emocional compartido del grupo, de la opinión pública, es necesito saber algo para tranquilizarme, saber quién ha sido para tranquilizarme, y necesito además encontrar justicia, un castigo para esta persona que es capaz de hacer semejante canalla. Entonces, esto es un prejuicio. O sea, nosotros automáticamente, a medida que nos va llegando la información, antes del juicio de esta mujer, que es el que tiene que dar las instancias habilitadas al respecto, que son el servicio judicial, sí, jurídico, y para eso tenemos montada la sociedad como la tenemos montada, pues yo he prejuzgado a esa persona y el resto de la gente ha prejuzgado a esa persona. Entonces, en el momento en que aparece una cara de una presunta asesina en la televisión... Sí, ya lo de presunta parece que se obvia. Eso. Y nos olvidamos también de uno de los grandes principios de nuestro sistema de derecho, que es la presunción de inocencia. Claro. En el fondo, pues supongo que necesitamos un rostro a quien colgar un poco... Esa es la necesidad, lo que tú dices, ¿no?, esa necesidad emocional de primero de tranquilizarme, de colocar, de ver dónde está el malo y de que el malo tenga su castigo, ¿no? Y eso tenemos que tener cuidado con eso, que no se nos escape. Porque si encima esta persona tiene la desgracia de parecer mala,
entonces ya le colgamos automáticamente a ese rostro de mala persona pues todos los crímenes antes de haber sido juzgada. Me parece un comentario muy oportuno, puesto que si habéis visto las fotos, lo cierto es que la imagen de estas fotos dan pues una impresión bastante negativa de la afectada, ¿no? Podría tener una apariencia más entrañable, pero no, verdaderamente no cae bien, diríamos, de forma bastante coloquial. Y en otros casos, además, se ha visto que incluso luego, declarándosele inocente, posiblemente el resto de su vida, esta mujer ya no se puede quitar esa carga para su imagen que le acompaña a ella y a su familia hasta allá donde vayan. Sí, supongo que es la vinculación entre el sensacionalismo y los crímenes, ¿no? Que todos los que están de alguna manera implicados o vinculados, aunque sea por falsas acusaciones, pues ya difícilmente luego se quitan esa mancha. Sí. 3 asesinatos, 5 tentativas y una candidata a la autoría de esos hechos. Pero ¿quién es esta señora? ¿Qué hace en la vida? ¿De dónde sale? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Pues es una mujer nacida en un pueblo de Pontevedra. Yo digo datos que han aparecido, que se han divulgado públicamente, ¿no? Y que digo, la mayoría de los datos de la investigación criminal están sujetos a secreto de sumario. Estos son datos publicados en prensa, pero como hechos significativos que se han comentado, parece que es una mujer de 49 años, nacida en un pueblo de La Coruña, era la hija tenía 11 hermanos, una familia humilde y que se trasladó a Barcelona. Su vida parece que había sido difícil, porque eso procedía de un medio pobre, luego estuvo casada durante 20 años, se separó, luego mantenía una relación bastante distante con sus hijos, luego no tuvo suerte con otras parejas, que creo que hubo incluso algún maltrato con alguna otra pareja, por la cual acabó en una casa de acogida. Y hay un par de cosas, o 3 cosas, que sí que se han remarcado en prensa como hechos significativos a la hora de entender, ¿no?, esta mujer, ¿no?, lo que podía pasar por la cabeza de esta mujer, que sí que son hechos con un componente estresante, ¿no?, con una carga estresante, y que podía determinar de alguna forma pues el comportamiento que tuvo, pues que era, por una parte, eso, que había roto con una pareja en los últimos meses, que es un factor estresante de primer orden. Segundo, que tenía un comportamiento de juego compulsivo, que esto es causa y consecuencia de estrés. Una pregunta, como salió en prensa que efectivamente era aficionado a los juegos de ese tipo, de tragaperras, pero ¿era ludópata o no? No sé si sabes o no hasta qué extremo llegaba su afición por el juego. Claro, que yo diagnostique a una persona ludópata supone que yo la he valorado. Yo no la he valorado. En prensa sí que sale que era una persona con problemas, utilizando esta palabra, juego patológico, ludopatía, sí que, vamos, y las cosas que dicen, pues sí que pasaba mucho tiempo y parece que gastaba bastantes cantidades de dinero para su economía humilde y para que tenía que ella misma, además, aprietos económicos desde el momento en que se había separado de su pareja, tenía que hacerse cargo de los gastos de la casa, ella sola, estaba pluriempleada, pues para ese tipo de economía tan deficitaria, desde luego, la caracterizaba, la gente la conocía por el tiempo que pasaba jugando a las máquinas, y parece ser que sí que había un verdadero problema de gasto, de juego patológico, de ludopatía. Y luego una tercera cosa que me sorprendió, que lo vi que estaba citada por uno de los peritos más eminentes de España, García Andrade, que estaba en la edad de la menopausia, ¿no? Así que es un hecho que se ponía como factor de riesgo, ¿no?, para un determinado tipo de comportamiento, ¿no? Y tú dirás, ¿esto qué tiene que ver? Sí, en principio a mí me ha dejado un poco... Claro, y si no lo explicamos, pues estamos dando lugar a equívocos y a prejuicios. Y al final va a resultar Claro. que las personas que tienen la menopausia pueden ser criminales potenciales. Explícanos rápidamente qué vinculación Te puede haber explico que ahí. hay un factor hormonal en la menopausia, igual que hemos hablado que hay factores hormonales estudiados, ¿no?, con la testosterona en criminales violentos, pues también en las mujeres las hormonas son distintas que en los hombres, y las mujeres tienen un patrón cíclico de secreción hormonal, y que hace que haya momentos durante el ciclo que ellas emocionalmente se encuentren más inestables y con mayor inestabilidad emocional, con mayores sentimientos de irritabilidad y de agresividad. Y en la menopausia y en la perimenopausia sí que son momentos de riesgo de tener manifestaciones de desequilibrio emocional, y dentro de ese equilibrio emocional estamos hablando de depresiones y estamos hablando de conductas relacionadas con el desequilibrio emocional. O sea, trastornos del control de impulsos. Correcto, y agresividad. Cuando digo agresividad, quiero decir muchas veces agresividad frente a uno mismo, ¿no? Es mayor el riesgo de autoagresiones y de suicidio,
y por supuesto en este caso pues la agresividad fue dirigida fundamentalmente hacia la víctima. Por tanto, estaríamos hablando de una circunstancia como que colabora un poco a que haya un cierto caldo de cultivo, una cierta predisposición a determinadas conductas. Vamos a ver a continuación el vídeo que recoge y resume los hechos de los que estamos hablando. Remedios Sánchez es una mujer de mediana edad, nacida en la parroquia de Dormeá, La Coruña, el 22 de julio de 1957, separada, con 2 hijos mellizos mayores de edad y que trabajaba como cocinera en un bar del centro de Barcelona. A pesar de estas circunstancias aparentemente normales, Remedios oculta una doble vida, es una asesina de ancianas. En su tiempo libre recorría las calles de Barcelona buscando nuevas presas a las que matar y robar. Su modus operandi es siempre el mismo, se gana la confianza de sus víctimas, normalmente en plazas, mercados o iglesias, y tras asegurarse de que viven solas, sube al domicilio de las ancianas con cualquier excusa, como pedir agua o llamar por teléfono. En un momento de descuido las tira al suelo, les tapa la boca para que no griten y las asfixia utilizando cualquier trapo o cuerda que encuentre. En ocasiones se aprovecha después para robar joyas o dinero. Hasta su detención, Remedios Sánchez ya había matado a 4 ancianas, además de haberlo intentado en otras 5 ocasiones. Precisamente gracias al testimonio de las supervivientes y a las imágenes grabadas por cámaras de seguridad, fue posible su identificación, algo de especial importancia, dado el ritmo con el que cometía los crímenes, los últimos 3 asesinatos en 21 días. Su acento gallego y su afición a jugar en máquinas tragaperras fueron también detalles importantes a la hora de su localización. A pesar de que ella ha negado su implicación en los hechos en todo momento, lo cierto es que en su casa la policía encontró multitud de objetos y joyas pertenecientes a las víctimas. De acuerdo con la información facilitada en este vídeo, nos encontramos con una persona, César, que no elegía víctimas al azar, sino que más bien respondía esto a un análisis, a un estudio muy minucioso. ¿Qué nos puedes contar del perfil de sus víctimas? ¿A quién buscaba? Sobre todo parece que son víctimas fáciles, ancianas que vivían solas, ancianas por encima de los 70 años que vivían solas. Esto lo hemos visto otras veces, ¿no? A nadie se le ocurre ser asesino en serie de culturistas ni de boxeadores, ¿no? Sino que generalmente cogen a niños, cogen a ancianas, personas que son fácilmente controlables por la fuerza, manipulables y controlables por la fuerza. Y aparte también en su estudio, en su búsqueda, incluye también no solo rasgos físicos y en este caso de edad, sino también personales, sobre el estilo de vida, ¿no? Busca a personas que tienen un estilo de vida muy concreto. Me refiero a la ausencia de compañía, gente que vive sola. Es lo que te digo, que viven solas, ¿no? Pero el vivir sola significa pues, que lógicamente son más vulnerables, ¿no? Y que son más fáciles de engañar y de... Pero supongo que cuando uno se plantea la posibilidad de averiguar si una persona vive sola, el colectivo de las personas mayores, digamos que es más fácil, ¿no? Porque son más proclives a hablar con desconocidos. Hombre, la soledad de los ancianos es un problema social reconocido y les hace pues, parte de nuestra sociedad, pues, parte muy desasistida, con una serie de carencias emocionales, materiales, y les hace ser especialmente frágiles y muchas veces pues, especialmente accesibles a este tipo de cosas, ¿no? Pues, a alguien que se intenta aprovechar de ellos en los últimos momentos de sus días, ¿no? César sí que ha hecho referencia pues, a ese problema, como muy bien ha dicho, que es muy actual en nuestra sociedad y es la soledad de los ancianos. Hasta ahora parece que el problema radicaba sobre todo en su salud. Siempre, cada X tiempo, se encuentra el cadáver de un anciano que ha muerto en su casa solo y han pasado varios días, pero verdaderamente hasta este verano no se nos había ocurrido plantearnos que otra de las consecuencias de ese número importante de gente mayor que vive sola es que son vulnerables para los delitos. Supongo que esto ha dejado puesto en evidencia otra consecuencia muy negativa, ¿no, César? Sí. De este tema. Sí, es lo que tú dices, ¿no? Pues, tanto para la propia enfermedad, son personas pues, que muchas veces se encuentran desasistidos socialmente, familiarmente, económicamente, y eso les hace ser víctimas de agresiones internas, como puede ser una enfermedad, o agresiones externas, como puede ser cualquier tipo de abuso que pasa a su alrededor, ¿no? Y es mucho más frecuente, como tú bien has dicho, encontrarse ancianos muertos, pero no asesinados, sino muertos por no haber recibido una atención adecuada, que no precisamente por asesinato.
O sea, de una muerte indirecta, pero no deja de ser otro tipo de muerte, ¿no? Que nos está mostrando unas carencias también de nuestro sistema, ¿no? Por tanto, nos encontramos ante una asesina que se aprovecha de las circunstancias de la sociedad. Sabe muy bien lo que busca. Antes de pasar a la cuestión interesante del modus operandi, de qué hacía con las víctimas, vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos. Remedios Sánchez busca una víctima. Quiere conseguir posiblemente dinero, joyas, quizá para jugar, eso no lo sabemos, no tenemos suficiente información. Pero eso no deja de ser el primer estadio de una cadena, de una liturgia criminal, como llamamos en este programa, hasta llevar a cabo sus intenciones. César, entremos ahora, por tanto, en el modus operandi. ¿Podrías contarnos, siempre partiendo de que hablamos de hipótesis, porque no hay suficiente información, de cuál sería un poco el proceso desde que Remedios Sánchez sale a la calle, a la caza? Las viviendas de las víctimas no habían sido forzadas, con lo cual la policía tenía la hipótesis de que se ganaba la confianza de las ancianas en sitios públicos, en plazas, en iglesias, en el mercado, y que una vez, pues, por lo cual no debía tener muy mala pinta, también era una de las cosas que se había dicho en prensa, o sea, que debía ser una mujer que con un aspecto mínimamente presentable, que no debía asustar demasiado, y vamos, con el caso de la semana pasada, ¿no? Que era Albert Fish, ¿no? O sea, que sí que una persona que con una presentación medianamente decente, que sabía entrarle a una abuelita, que por otra parte sabemos que muchas veces pues sí que se prestan mucho a hablar de su vida. Enseguida se enteraba de si vivía o no sola, y entonces se las apañaba para que le invitase, con cualquier pretexto, le invitase a su casa, y una vez ahí es cuando la intentaba o intentaba matar, o sea, cuando la mataba o intentaba matarla. Su intención, desde luego, era matarla, ¿no? Sí. Eso entraba en sus planes. Sí, sí, sí. Ese es el principal móvil, que se dice que era la muerte. Otra cosa es saber por qué los mataba, pero lo que es más que el robo era la muerte. Y la muerte parece que les aporreaba en la cabeza y posteriormente les estrangulaba. Entonces utilizaba dos métodos, ¿no? Y eso es una cosa que también da mucho que pensar, ¿no? Porque no utilizaba el método más rápido ni el más cruento. Empleaba dos cosas, ¿no? Intentaba primero todavía dejarlas más indefensas con el golpe, para posteriormente utilizar el estrangulamiento, que es uno de los modos que hemos visto que se repite más en los asesinos en serie, y que también se ha asociado con un determinado perfil de asesino, ¿no? Es una persona que mata estrangulando, quiere vivir de cerca, saborear de cerca la muerte, ¿no? La sensación de matar a una persona, ¿no? Y eso son de las cosas que se pensaron y se dijeron en su día. Lo que ocurre es que el tema del móvil es todavía una cuestión muy abierta. César defiende que el robo era solo algo, digamos, accesorio, puesto que llevaba a cabo, las mataba, pero el caso es que, como luego hablaremos de las pruebas que incriminan a Remedios Sánchez, lo cierto es que en su piso se encontraron multitud de joyas y otros enseres de propiedad de las víctimas. Claro, yo entonces te lanzo esa cuestión, ¿no? Es decir, lo que está claro es que sí que se llevó objetos, y además objetos de valor. Como te has apresurado tanto a descartar el robo como móvil, yo te pregunto esto, ¿no? A ver, yo no lo he descartado. La prensa dijo que... Ahora estamos viendo el piso, además, donde... Primero, quiero dejar claro que siempre que hablamos de conducta humana y decisión, de toma de decisiones, entra en el juego un sumatorio de móviles. Quiero decir, para que una persona haga o deje de hacer una cosa, generalmente no es solamente por una motivación, es por varias. Y además, algunas de ellas son conscientes y otras de ellas no se enteran ni la misma persona. Quiero decir, en este caso, por supuesto que hubo robo, pero el robo no fue ni mucho menos sistemático, no desvalijó las casas y no explica lo que hizo solamente por el robo. O sea, había otras cosas aparte, y entonces se empezó a hablar eso de motivaciones psicopatológicas, ¿no? De que esta mujer, qué es lo que ganaba matando, ¿no? Porque incluso a la hora de matar, pues no eran crímenes muy... O sea, no hacía
no eran crímenes muy violentos, no había signos de impulsividad. Claro, no se ensañaba, eso es cierto. No se ensañaba, como tú bien has dicho, pero tampoco era buena matando. Quiero decir, sí que era bastante organizada para muchas cosas, para repetir la escena, para buscar personas que no tenían nada que ver con ella, pero luego es verdad que tuvo 5 intentos fallidos. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que esta persona no buscaba solo matar, sino que si no hubiera utilizado solo un método. ¿Pero qué es lo que le falló? Le falló que si con algunos ancianos, y de hecho con la primera que fue la primera testigo de lo ocurrido, que alertó a la policía y que luego ha testificado contra ella, pues que al dejar inconsciente a una persona, luego a la hora de estrangularla, pues no te das cuenta, no puedes discriminar bien si la estás matando o no. Entonces pues cometió errores luego con el estrangulamiento, pues precisamente por haberlas dejado inconscientes previamente. Quiero decir que el método hablaba ahí de que había algún interés en estrangular, o sea, de que realmente no quería solamente matarlas. Pero claro, como ella tampoco ha colaborado mucho con la policía, pues ahora mismo no tenemos suficiente información. Claro. Desde luego, el hecho de que deje víctimas supervivientes, al final ha resultado pues, para ella muy perjudicial, porque lógicamente sus testimonios han servido para identificarla, y como digo, de momento, hasta que veamos si la sentencia es de culpable, por lo pronto para incriminarla. Con lo que nos cuentas, está muy claro que es una mujer que ha tenido una vida complicada, pero que en definitiva tampoco no tiene unas circunstancias excepcionales. ¿Duerme tranquila? Volvemos otra vez al tema de los remordimientos. Es imposible que lo sepamos ahora mismo, pero es una pregunta que a un doctor especialista en trastornos de la personalidad pues se puede hacer para elucubrar simplemente. ¿Esta persona, tú crees que dormía tranquila? Y te haré otra pregunta además añadida. Si no se la hubiera detenido, ¿habría seguido matando? Es que son dos cuestiones distintas, pero que en el fondo están vinculadas. Cuando duerme tranquila me estás hablando de frialdad en los crímenes, y de si era o no un crimen más o menos organizado o había un componente emocional, pasional ahí, ¿no? Entonces, esto pues hay cosas que hablan como que sí, y hay cosas que hablan como que no. O sea, es verdad que lo que digo, la escena del crimen no había así, no era una escena del crimen de gestos impulsivos ni descontrolados, pero sí que es verdad que cometió esos errores a la hora de asesinar, con lo cual pues parece que sí que había alguna emoción ahí que le llevaba a emplear ese método, que a lo mejor no era el más inteligente ni el más frío. Luego el hecho de la frecuencia de los crímenes es fundamental, porque no se puede hablar propiamente de un asesino en serie, porque no había esa pausa de enfriamiento que debe haber. O sea, era una mujer que mataba en caliente, y de hecho otra de las hipótesis que se barajan con ella es que era una asesina compulsiva. Igual que que podía ser una compulsiva jugadora de máquinas o ludópata, pues ese componente emocional compulsivo de desahogar rabia, ansiedad o de aliviar la tensión interna. En este momento, perdona que te interrumpa, debemos recordar el dato de esa frecuencia, de ese ritmo que señala el doctor Paumar. 3 crímenes fueron cometidos en el plazo de 21 días. Eso nos demuestra, por tanto, ese ritmo frenético casi de matar. Claro, entonces eso habla de un asesino, más que un asesino en serie, un asesino frenético, ¿no? Un asesino como el que vimos, como el de La Baraja, ¿no? Un asesino que sí que está llevado, aparte de que pueda ser o no una persona más o menos sociopática, luego está llevado en un momento de su vida muy malo en el que lo está pasando mal. Y esa es una de las cosas que se piensan, ¿no?, al respecto de esta mujer, ¿no? Que no solo encaja en la frialdad. De hecho, no tuvo una reacción nada fría cuando se hizo el registro de su domicilio, ¿no? Y se encontraron ahí testimonios de joyas que había sustraído a las víctimas, y ella pues tuvo una crisis de histeria, ¿no? Eso tampoco habla de frialdad, habla de que había ahí un sentimiento muy fuerte, muy ambivalente hacia lo que había hecho. Es que, como dice el doctor Paumar, estamos ante un caso muy complejo, porque Remedios Sánchez coge un poco de cada aspecto de los que hemos hablado. Por un lado, el carácter frenético que demuestra, por ejemplo, el carácter de histeria, pero por otro lado también, en algunos momentos en los que estuvo con la policía, reaccionó con absoluta calma, con absoluta pasividad. Las primeras veces que salió en televisión, en los informativos, ni siquiera se molestaba, por ejemplo, en taparse el rostro, sino que iba esposada con una absoluta tranquilidad cuando iba a los juzgados o cuando iba a los interrogatorios. Por tanto, verdaderamente nos tiene desconcertados, porque a cada paso que da se comporta de una manera distinta. Sí, es que nos faltan muchos datos, ¿no? Faltan muchísimos datos todavía. Que son la validez, esas son
las pruebas y son la valoración, si estamos hablando de un móvil psiquiátrico, la valoración psiquiátrica y psicopatológica de esa mujer, que es secreto de sumario. Claro, ¿no? y que es una documentación con la que hemos contado en muchos de los casos que hemos estudiado Sí. que tenían más tiempo. Como está abierto, pues realmente no podemos pues avanzar mucho más. Siempre te hacemos la pregunta de qué pasa con los remordimientos, porque en el fondo a los espectadores y a nosotros, a todo el equipo, nos sigue llamando mucho la atención el hecho de que una persona pueda matar y luego volver a su vida cotidiana sin aparentemente pues ningún síntoma, ¿no? A ver, yo sí. tengo una hipótesis, pero que es una hipótesis en la que relaciono dos conductas compulsivas, ¿no? Que es la ludopatía y que a nivel del cerebro y a nivel de conducta y de mente humana tienen mucho que ver, ¿no? El matar compulsivamente y el jugar a las máquinas compulsivamente, ¿no? La persona lo hace, pero luego no se siente para nada cómoda, ni se siente orgullosa y lo va ocultando. Entonces, que hay una disociación en primero hacerlo, luego sentirse culpable, pero no poder, o sea, cualquier conducta compulsiva se da ese juego, ¿no? Ese juego de voluntad, ¿no? Por una parte, un deseo irresistible de hacer una cosa que te alivia, te hace sentir bien, pero que luego te origina una gran culpa, ¿no? Entonces, eso lo vemos más frecuentemente, muchas veces se ve en autoagresiones, o sea, en pacientes con trastorno de personalidad sí que vemos este ciclo, ¿no? de descarga de agresividad, ¿no? Que les alivia. A veces pacientes que se hacen daño a sí mismas, ¿no? Y de una forma compulsiva, que saben que no lo tienen que hacer, pero que eso les relaja, o sea, descargan una agresividad. El paciente ludópata, igual que los pacientes que tienen otro tipo de conducta adictiva, como puede ser la de los tóxicos, la del alcohol y las drogas, también tienen ese doble componente, ¿no? De por una parte un impulso irrefrenable y luego se sienten culpables de lo que han hecho. Entonces, esto podría ser también. Cabría la posibilidad de que... Cabría esa posibilidad, ¿no? Vamos a pasar a otro tema. Hemos aceptado ya la posibilidad de que el robo solo sea un aspecto más, una motivación más a la hora de los crímenes de Remedios Sánchez. Por tanto, pasando a lo que se encontró en su casa, que eran joyas y otros objetos de las víctimas, yo te pregunto, ¿cogía y se llevaba esos objetos que además, lógicamente, son piezas clave en la investigación? Cuando un asesino se lleva de la escena del crimen algún objeto personal de la víctima, sabe que se está llevando una prueba que puede ser fatal, absolutamente incriminatoria. En ese sentido, ¿por qué ella se llevaba esas piezas? ¿Por alguna especie de fetichismo? Porque hemos visto también que hay asesinos que buscan incluso trofeos. Te lanzo la pregunta. ¿O para venderlo? Y entonces sería el tema de poder jugar a las máquinas tragaperras. No sé, te lanzo esas posibilidades. Sí, digo, ahí está realmente lo desorganizado de esta mujer. O sea, eso no era lógico, no es lógico para un ladrón. De hecho, las cosas que se quedaban no eran las más valiosas de las casas. De hecho, no registraba las casas. Se quedaba, lo que tú bien has dicho, ¿no? Lo que se entiende como trofeos, ¿no? Que son recuerdos de lo que han hecho. Y además es una conducta bastante tonta, porque luego es una de las pruebas más rotundas y de las que uno difícilmente puede luego excusarse y es un poco de las pruebas que van a llevar a esta mujer a la cárcel, ¿no? Pues que no es explicable, ¿no? Desde un punto de vista lógico, racional y de borrar los rastros, el quedarte con unas joyas, ¿no? Por eso no, ahí está el tema ahí sí que está el tema más fetichista, emocional, de asesino en serie, ¿no? Pero es impresionante que alguien se pueda llevar un objeto para recordar que ha matado. Es que eso para una persona normal, entre comillas, llama muchísimo la atención. Claro. Nos llamamos recuerdos de experiencias, ¿no? Cuando, iba a decir una barbaridad, ¿no? Dice, cuando nos vamos de vacaciones nos traemos recuerdos, ¿no? Para revivir el momento, ¿no? Entonces, de alguna forma es eso. Supongo que hay gente que mata para vivir emociones fuertes. Entonces, eso sí que habla eso de momentos de emociones, un momento pues que no puede, o una forma de buscar emociones que no sabe o no puede encontrar de otra forma, y eso, y una pérdida de control con respecto a su agresividad. Pasemos ahora ya al momento en el que su carrera criminal empieza a truncarse. El comienzo del fin, una víctima superviviente. ¿Qué pasa entonces? ¿Esa víctima va a la policía? ¿Qué son las primeras informaciones que se manejan? Pues claro, la pobre señora se despierta y automáticamente llama al teléfono de teleasistencia, les explica lo que ha sucedido y eso ya, pues bueno, pone en marcha y la policía empieza a atar cabos. De hecho, incluso había
bueno, dice cosas, dice que se empieza a sondear, se entrevista a la gente, se ve que era una... Se hablan de datos que luego sirvieron para su posterior captura, como que tenía un acento gallego, que tenía una cicatriz en una mano. Luego resulta que aparece una fotografía de una cámara de seguridad acompañando a una de las víctimas en momentos antes de fallecer. O sea, cosas ya, pues eso, muy incriminatorias. Y ahora vamos a pasar a algo que... De hecho, hay una cosa que quiero comentarte por la importancia de los medios de prensa, ¿no? Porque esta mujer no ha colaborado para nada en la investigación policial, ¿no? Y una de las cosas a las que se ha negado es a la rueda de reconocimiento. Y una de las cosas que ha alegado es que, y además en eso tiene razón, y en eso hay que ver la interferencia de los medios de comunicación en las investigaciones, pues que cómo podía ser útil una rueda de reconocimiento si su cara ya había salido en todas las televisiones de España, ¿no? Lo cual tiene bastante lógica, ¿no? Sí, no es la primera vez que ocurre algo así. Claro, en algún caso, lógicamente, la función pública de informar de los medios de comunicación quizás sí que es cierto que entra en conflicto con el cometido profesional de otros colectivos, ¿no? Como la policía o el ámbito judicial. En cualquier caso, como bien ha dicho César, no coopera para nada con la policía, que eso ya se considera un síntoma un tanto sospechoso. Ella, salvo ese momento de ataque y de histeria cuando la fuerzan a entrar en casa, el resto se mantiene, no hace declaraciones, no responde a los interrogatorios. Y entonces, ¿cuál sería tu opinión personal? Ya sé que no tenemos información suficiente y que no has tenido ocasión de estudiar el informe psiquiátrico de los peritos en juicio, pero así, digamos, aventurando dentro de la prudencia que supongo que todo médico tiene, ¿qué podrías adelantarnos sobre el perfil de esta señora? Yo no sé, lógicamente yo no puedo decir si esta mujer mató o no. Lo que sí que puedo decir, o las cosas que sabemos, en caso de ser ciertas, pueden hablar de que Remedios lo está pasando mal. Eso sí que lo podemos hacer. Lo podemos decir, pues eso, porque había una serie de hechos estresantes en su vida, muy importantes, y había un trastorno de conducta, ¿no? Con respecto al juego, en el cual ella tenía por una parte una apariencia que se mentía a sí misma y mentía a los demás, que todo le iba bien, ¿no? Y sin embargo, internamente parece ser que era una persona que como así demuestra la conducta de jugar, muchas veces está asociada a depresión, ¿no? También, aparte de problema de personalidad, pues era una paciente que posiblemente estaba mal, o sea, nuevamente había cortado con una pareja, estaba tocada emocionalmente. Y también con hijos has dicho que llevaba una relación muy débil. Exacto, y entonces pues era una mujer pues, que tenía aprietos económicos y a pesar de ello jugaba. Quiero decir, había bastantes condiciones adversas en su círculo que hacían que esta mujer pues a lo mejor en algún momento había perdido el control de esa agresividad. Es curioso, ya terminamos el programa. Quiero decir, perdona, sí. En este caso pues sí que podría ser motivo para que esta mujer, por ejemplo, cometiese un suicidio. Entonces, en este caso, si le damos la vuelta a esto y pensamos que esa rabia, en vez de dirigirse hacia sí misma, se puede dirigir hacia el exterior, pues podemos pensar que pueda ser una causa psicológica de homicidio. Las dos alternativas son igual de trágicas, tanto el suicidio como el asesinato. En este caso optó por quizá la vía más dañina para la sociedad. De todos modos, es lo que iba a comentar hace un momento, es cierto que hemos estudiado en muchos casos cómo detrás de muchas conductas criminales subyacen déficits afectivos, tanto de infancia como sentimentales. Supongo que los médicos tenéis una explicación al respecto, en el sentido de lo importante que es para la formación y desarrollo de una persona lo afectivo, ¿no? Sí, pero también quiero diferenciar que es distinto. O sea, el tener una enfermedad mental no quiere decir, igual que tener una enfermedad cardiológica no te justifica para ser un asesino, ni para robar, ¿no? Pues lo mismo, tener una enfermedad mental, la mayoría de las enfermedades mentales para nada te eximen de la responsabilidad criminal. Quiero decir, esto no es así. O sea, el pensar que es una paciente psiquiátrica, no con ello, o sea, yo al hablar de esto, no con ello quiero decir que esta mujer no deba cumplir la condena y que esta mujer no podía haber decidido canalizar de otra forma su malestar o sus impulsos agresivos o su insatisfacción con la vida. Evidentemente, posiblemente, en este caso, puede ser que sea absolutamente responsable, a pesar de que lo esté pasando mal, absolutamente responsable de no mejorar ese malestar o aliviar ese malestar de una forma más normalizada y menos perjudicial para ella y para la sociedad.
Muchas gracias, César, una noche más por tu colaboración valiosa para estudiar casos que realmente a los ciudadanos de a pie pues, nos dejan completamente perplejos. En este caso en concreto, en el de Remedios Sánchez, hemos de añadir pues, que lo dejamos en manos ya de los jueces, de los abogados y de la policía, que sabemos que de aquí a un tiempo determinen hasta qué punto ella fue o no culpable de esos hechos. Con esto terminamos nuestro programa de esta noche. Os recordamos nuestro correo electrónico depredadores@ztv.es para que, como siempre, nos enviéis vuestros comentarios, propuestas o sugerencias. Sin más, y de nuevo agradeciendo a César su colaboración, nos despedimos. Muy buenas noches y os esperamos la próxima semana para un nuevo caso.